El mundo creyó ser testigo de un cuento de hadas moderno, una sinergia perfecta entre el fútbol de élite y el pop global. Pero tras los muros de cristal de una mansión en Barcelona, el silencio empezaba a pesar más que los aplausos. Mientras millones de personas tarareaban las canciones de éxito y celebraban los trofeos en el campo, una grieta invisible se ensanchaba, alimentada por secretos que pronto dejarían de serlo. Lo que comenzó como un flechazo bajo el sol de Sudáfrica, terminó convirtiéndose en un laberinto de espejos, rumores y una traición que, incluso años después de la ruptura, sigue generando ecos en la prensa internacional. ¿Cómo es posible que una de las parejas más sólidas del espectáculo se desmoronara por un detalle tan cotidiano como un frasco de mermelada? Esa es la pregunta que muchos se hacen, pero la respuesta es mucho más profunda y oscura de lo que parece a simple vista. Para entender el final, debemos regresar al origen, a ese momento en el año 2010, cuando el mundo estaba pendiente del balón. Ella era la reina indiscutible de la música latina y él, un joven defensor con un futuro brillante en el Barcelona. El destino los unió en la grabación de un video musical que se convertiría en el himno de una generación. Aquellos que los vieron en esos primeros días describen una química eléctrica, casi instantánea. Eran jóvenes, hermosos y exitosos. Él le prometió que ganaría el mundial solo para volver a verla en la final, y cumplió. Fue el inicio de una década de aparente perfección, de 2 hijos que llegaron para completar el cuadro, y de una vida que muchos envidiaban desde la distancia de sus redes sociales. Sin embargo, detrás de las fotos de vacaciones y las declaraciones de amor públicas, la realidad estaba construyendo un escenario muy distinto. Con el paso del tiempo, las prioridades empezaron a chocar. Mientras ella mantenía una carrera que exigía giras mundiales y meses de estudio de grabación, él se consolidaba no solo como deportista, sino como un ambicioso hombre de negocios. El entorno de la pareja comenzó a notar que los calendarios ya no coincidían. En los círculos más íntimos de la ciudad condal, se decía que la chispa original se estaba transformando en una rutina de conveniencia. Ese pequeño detalle de agendas apretadas cobraría una importancia vital más adelante, cuando los rumores de una tercera persona empezaron a filtrarse por las grietas de la convivencia. No fue un estallido repentino, sino un goteo constante de ausencias y miradas que ya no se encontraban en el mismo punto del horizonte. A veces, el éxito es una venda que impide ver lo que sucede en el propio hogar. Durante años, la narrativa oficial fue la de la familia perfecta, pero en los últimos tiempos de su unión, los medios locales ya hablaban de una distancia física notable. Él pasaba cada vez más tiempo en su apartamento de soltero, alegando compromisos laborales o la necesidad de espacio personal. Ella, por su parte, se refugiaba en su música y en el cuidado de sus padres. Las señales estaban ahí, grabadas en las letras de canciones que empezaban a tornarse melancólicas, hablando de una monotonía que mata el amor. Pero nadie imaginó que ese sería el último equilibrio, antes de que todo saltara por los aires de la manera más mediática posible. La tormenta estalló cuando los nombres dejaron de ser anónimos. La prensa del corazón en España comenzó a rastrear los movimientos de una joven trabajadora de la empresa del futbolista. No era una celebridad, no era una figura pública, sino alguien que formaba parte del entorno cotidiano de trabajo de él. Los receipts, o pruebas, comenzaron a aparecer de forma indirecta. Fotos borrosas en discotecas, salidas nocturnas que se extendían hasta el amanecer, y una frialdad evidente en las pocas apariciones públicas de la pareja oficial. El rumor de la infidelidad se convirtió en una noticia confirmada no por un comunicado, sino por la evidencia de una vida paralela que él ya no se esforzaba demasiado en ocultar. Fue en ese punto cuando la mermelada entró en la historia como un símbolo casi cómico pero devastador de la desconfianza. Se dice que ella descubrió la presencia de otra persona en su casa, porque un producto alimenticio que a él no le gustaba se consumía misteriosamente cuando ella estaba fuera de viaje. Este detalle, aunque nunca confirmado oficialmente por los protagonistas, se convirtió en el emblema de la traición doméstica. Representaba la invasión del espacio sagrado,
la ruptura del pacto de exclusividad en el lugar donde se supone que uno está más seguro. La traición no era solo un acto de infidelidad física, sino una falta de respeto al hogar compartido. Pero la tormenta solo estaba empezando, porque lo que siguió no fue un divorcio silencioso, sino una guerra cultural y musical que puso al mundo entero a elegir un bando. Nadie imaginó que ese sería el último equilibrio. La confirmación de la ruptura llegó mediante un breve y frío comunicado de prensa que pedía respeto por la privacidad de sus hijos. Sin embargo, el respeto fue lo último que prevaleció en los meses siguientes. Ella decidió procesar su dolor a través de su arte, lanzando una serie de composiciones que eran auténticos dardos dirigidos al corazón del engaño. La narrativa cambió. Ella ya no era la víctima silenciosa, sino la mujer que facturaba su propio desamor. Por otro lado, él optó por una estrategia de normalización, dejándose ver con su nueva pareja casi de inmediato, desafiando el juicio público con una sonrisa que muchos interpretaron como arrogante. El escándalo escaló a niveles insospechados cuando la nueva relación se hizo oficial en redes sociales. El público, especialmente en Latinoamérica, reaccionó con una ferocidad inaudita. Se analizaron cada uno de los gestos, cada una de las canciones y cada una de las publicaciones de Instagram. Los medios reportaron que la presión sobre la joven tercera en discordia era tal que tuvo que buscar refugio lejos del ojo público. Mientras tanto, el futbolista seguía adelante con sus proyectos empresariales, pareciendo inmune a la crítica negativa. Sin embargo, según fuentes cercanas al entorno deportivo, el ambiente en el vestuario también se vio afectado por la constante persecución mediática que rodeaba a su capitán. Pasaron los meses y luego los años. Pero el tema se niega a morir. A veces, el silencio es más pesado que el escándalo. Pero en este caso el silencio nunca llegó. Cada vez que ella lanza una nueva canción o que él hace un movimiento financiero, los fantasmas de la infidelidad regresan. Los comentaristas de televisión y los creadores de contenido digital siguen desmenuzando las letras, buscando significados ocultos o nuevas revelaciones sobre lo que ocurrió en aquellas noches de Barcelona. La narrativa se ha convertido en un ciclo sin fin, donde el pasado siempre está presente, alimentado por la curiosidad insaciable de una audiencia que se siente identificada con el dolor de la traición o la audacia del nuevo comienzo. La reflexión que surge de todo esto es profunda. No se trata solo de dos personas famosas rompiendo una relación, sino de cómo la sociedad moderna consume el drama ajeno. Hemos pasado de informar sobre eventos a diseccionar las emociones y la moralidad de los involucrados. Él ha sido retratado como el villano de la historia, el hombre que lo tenía todo y decidió arriesgarlo por una aventura. Ella ha sido elevada al altar de la mujer empoderada que transforma el sufrimiento en éxito económico. Pero, ¿dónde queda la verdad humana entre tanta caricatura mediática? Es probable que ambos hayan cometido errores, que la relación ya estuviera herida de muerte mucho antes de la aparición de una tercera persona, y que la infidelidad fuera solo el síntoma final de una enfermedad crónica. El impacto en la carrera de ambos ha sido dispar. Ella ha experimentado un renacimiento creativo y comercial sin precedentes, conectando con una audiencia global que ve en ella un ejemplo de resiliencia. Él, por su parte, se ha retirado del fútbol profesional para enfocarse en formatos de entretenimiento innovadores, tratando de limpiar su imagen a través del éxito empresarial. Sin embargo, la sombra de aquel engaño lo persigue. En cada entrevista, en cada evento, hay una pregunta no formulada que flota en el aire. La prensa no olvida y el público mucho menos. La infidelidad se ha convertido en una etiqueta que él lleva pegada, un estigma que ni todos los trofeos, ni todos los negocios parecen poder borrar por completo. Es interesante observar cómo los medios de comunicación han mantenido viva esta historia. No es casualidad. El drama vende, y el drama de la traición vende más que cualquier otro. Se han creado paralelismos con otras rupturas famosas. Se han consultado a psicólogos de pareja para analizar los comportamientos
y se ha debatido hasta el cansancio sobre la ética de airear los trapos sucios en canciones de alcance mundial. Algunos defienden el derecho de ella a expresarse, mientras otros critican que se exponga de esa manera la vida privada del padre de sus hijos. Es un debate sin solución, que refleja nuestras propias contradicciones sobre la fama y la privacidad. Con el paso del tiempo, la intensidad del conflicto parece haber disminuido en la superficie, pero las raíces siguen ahí. Los hijos de la pareja son ahora los protagonistas silenciosos de una historia que leerán en Internet durante el resto de sus vidas. Ese es el verdadero costo del escándalo, el legado que se deja a la siguiente generación. A veces, el ego de los padres nubla la visión del bienestar a largo plazo de los hijos. Aunque ambos han declarado que su prioridad es la felicidad de los pequeños, es difícil imaginar que la constante exposición mediática de las faltas de su padre no deje una huella en su desarrollo. Si tú también viviste esa época de noticias constantes, recordarás la sensación de sorpresa al ver cómo se desmoronaba lo que parecía indestructible. Nos recuerda que nadie, por muy rico, famoso o talentoso que sea, está a salvo de las complejidades del corazón humano y de las debilidades del carácter. La fama no es un escudo contra la tristeza, sino un megáfono que la amplifica hasta que se vuelve ensordecedora. La historia de esta pareja se ha convertido en una lección pública sobre la lealtad, el perdón y la búsqueda de la identidad propia después de una pérdida devastadora. Hoy en día, ella vive en una nueva ciudad, rodeada de un nuevo entorno y enfocada en una etapa diferente de su vida. Él sigue en la ciudad que lo vio crecer, construyendo su imperio y manteniendo su relación con la mujer por la que dejó todo. El mundo ha seguido girando, han aparecido nuevos escándalos y otras parejas han ocupado las portadas. Pero basta un pequeño estímulo, una frase en una entrevista o un verso en una canción, para que todo el drama de Barcelona resurja con la misma fuerza que el primer día. La curiosidad humana por los secretos ajenos parece no tener fondo. La pregunta final que queda en el aire no es quién tuvo la culpa, sino qué buscamos nosotros al consumir estas historias. ¿Buscamos consuelo para nuestras propias decepciones amorosas? ¿O simplemente disfrutamos viendo caer a los gigantes desde sus pedestales de perfección? La respuesta dice más de nosotros como sociedad que de ellos como individuos. Al final, los protagonistas son seres humanos de carne y hueso, con virtudes y defectos, atrapados en una narrativa que ya no pueden controlar. El escándalo les pertenece al principio, pero luego pasa a ser propiedad del público, que lo moldea a su antojo. El legado de este episodio será recordado como el momento en que la música y el deporte se cruzaron de la manera más cruda posible. Una historia de amor que nació bajo los focos de un mundial y murió bajo la lupa de los paparazzi. Nos queda la música, nos quedan los récords deportivos y nos queda la reflexión sobre la fragilidad de las promesas. El tiempo dirá si las heridas cicatrizan o si el eco de la traición seguirá resonando cada vez que alguien mencione sus nombres en la misma frase. La fama es un precio muy alto que se paga con jirones de intimidad, y ellos han pagado la cuenta completa ante los ojos del mundo entero. En el ocaso de esta narrativa, queda una imagen de dos caminos que se bifurcaron para no volver a encontrarse. Ella camina hacia un horizonte de redención artística, mientras él navega por las aguas de una nueva vida que todavía está bajo juicio. El misterio de lo que realmente ocurrió en la intimidad de su hogar permanecerá siempre protegido por el silencio que solo ellos comparten. Lo demás son solo fragmentos, rumores y piezas de un rompecabezas que nunca terminaremos de armar, porque la verdad absoluta suele ser mucho menos espectacular que la ficción que creamos a su alrededor. La última pregunta nos invita a pensar en la naturaleza del perdón. ¿Es posible perdonar una traición que ha sido expuesta ante millones de personas? ¿Es posible reconstruir una imagen pública después de ser señalado como el infiel por excelencia? Quizás la respuesta no esté en las palabras, sino en los actos futuros. El destino tiene formas caprichosas de poner a cada uno en su lugar, y el juicio del tiempo suele ser más justo que el de las redes sociales. Mientras tanto, el mundo sigue esperando el próximo capítulo de una historia que parece no tener fin.
El brillo de las estrellas a veces oculta las sombras que crecen en la oscuridad del alma.